Reflexiones matinales, llave de David, les da la bienvenida. El tema de hoy se titula El reino de Dios. El texto a meditar lo encontramos en Marcos 4:30 que dice: Desde entonces comenzó el Mesías a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino que había venido a establecer el Mesías sería una realidad en el corazón de quienes creyeran en él y llegaran a ser hijos de Dios. El Mesías enseñaba a sus discípulos a que oraran por la venida del reino. Su evangelio era la buena nueva del reino. Sus discípulos eran los hijos del reino. El Padre se complacía en darles el reino que habían de heredar. En esta vida, los fieles creyentes deben darle al reino el lugar supremo en sus afectos y deben convertirlo en la más importante meta de la vida. Cuando el Mesías envió a los 12, los mandó que predicaran el reino de Dios. El reino de los cielos se estableció en la primera venida del Mesías. El Salvador mismo era el Rey, y los que creían en él eran sus súbditos. El territorio de ese reino era el corazón y la vida de los súbditos. Evidentemente el mensaje del Maestro se refería al reino de la gracia divina, pero como el Mesías mismo lo indicó claramente, el reino de la gracia antecedía al reino de la gloria. Con respecto a este último, los discípulos preguntaron en el día de la ascensión: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El reino de la gracia se había acercado en los días del Mesías, pero el reino de la gloria estaba en el futuro. Solo cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. En sus enseñanzas, el Mesías habló muchas veces del reino de la gracia en el corazón de los que aceptaban la soberanía celestial. Pero el reino que el Mesías vino a establecer es el que comienza en el corazón de los hombres, impregna sus vidas y rebosa hasta los corazones y la vida de otros en el dinámico y apremiante poder del amor. El Mesías encontró corrompidos los reinos del mundo. Desde que Satanás fue expulsado del cielo, levantó el estandarte de la rebelión sobre esta tierra y trató por todos los medios de conquistar a los hombres para su estandarte. Su propósito consistió en establecer un reino que fuera gobernado por sus propias leyes y que funcionara sobre la base de sus propios recursos, independiente de Dios. Y tan buen éxito logró que cuando el Mesías vino al mundo para establecer su reino, consideró a los gobiernos de los hombres y dijo: ¿A qué compararemos el reino de Dios? No había manera de encontrar en la sociedad civil nada a que pudiera comparárselo. La misión y la obra del Mesías establecían un contraste agudo con la injusticia y la opresión tan universalmente practicadas. Él planeaba un gobierno que no recurría al uso de la fuerza. Sus súbditos no conocerían opresión. No vino como un fiero tirano, sino como el Hijo del Hombre. No vino a conquistar las naciones con su férreo poder, sino a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a consolar a todos los enlutados. Vino como el divino restaurador para traer a la humanidad oprimida y pisoteada la rica y abundante gracia del cielo, para que por el poder de su justicia el hombre, aunque caído y degradado, pudiera participar de la divinidad. El Mesías enseñó que su iglesia es un reino espiritual. Él mismo, el príncipe de paz, es la cabeza de su iglesia. En su persona, la humanidad, habitada por la divinidad, estaba presente al mundo. El gran fin de su misión consistía en ser una ofrenda por el pecado del mundo.
para que por el derramamiento de su sangre se pudiera hacer expiación a favor de toda la raza humana. Con un corazón constantemente tocado por los sentimientos de nuestras debilidades, con un oído constantemente abierto al clamor de la humanidad sufriente, con una mano permanentemente lista para salvar al desanimado y al desesperado, Yahshua, nuestro Salvador, anduvo haciendo bienes. Cuando Juan el Bautista y el Mesías llamaron a los judíos al arrepentimiento en vista de que el reino de los cielos se había acercado, estaban presentándoles la oportunidad de ser ciudadanos del reino que el Mesías había venido a establecer. La condición para la ciudadanía era el arrepentimiento genuino y una conversión completa. Los principios que debían dirigir a los miembros de este reino fueron presentados en el Sermón del Monte y en otros discursos del Mesías. He aquí, el reino de Dios está entre vosotros. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales, no porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. Algunos de los fariseos habían venido al Mesías y le habían preguntado cuándo había de venir el reino de Dios. Habían pasado más de 3 años desde que Juan el Bautista diera el mensaje que a manera de toque de trompeta había repercutido por el país. Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y sin embargo, los fariseos no veían señal alguna del establecimiento del reino. El reino de Dios no viene con manifestaciones externas, viene mediante la dulzura de la inspiración de su palabra, la obra interior de su espíritu y la comunión del alma con aquel que es su vida. La mayor demostración de su poder se advierte en la naturaleza humana, llevada a la perfección del carácter de Yahshua. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.